¿Qué tal, amigos? Quiero darles una enorme bienvenida en esta hora a este su canal, Estudiando el Verbo. Como siempre, en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la lección número 7 para el 15 de mayo del año 2021. La lección lleva por título El pacto en el Sinaí. El pacto en el Sinaí. Y antes de entrar al estudio de esta lección, quiero agradecerles por su presencia, cada uno de ustedes, enviarles un fraternal saludo, y quisiera orar en esta hora para que juntos podamos recibir de parte de Dios esperanza, paz, ¿sí?, en medio de esta confusión tremenda que hay en el mundo, en estos tiempos aquí en México, donde lo más importante para muchos es sacar provecho de la política que en estos tiempos estamos viviendo en nuestro querido país. Así que quiero invitarles para que puedan ustedes inclinar su rostro, cerrar sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Te agradecemos en esta hora, Padre amoroso, Padre eterno, oh Padre, por la oportunidad que nos das de hacer este repaso de lección. Queremos suplicarte humildemente, Padre eterno, que nos habilites con poder, ¿sí?, y que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que bendigas, Padre eterno, a cada oyente en esta hora para que también pueda ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre eterno, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El pacto en el Sinaí. Quiero invitarles para que vayamos, como siempre, rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Esta metáfora que utiliza Dios para hablarle al pueblo de Israel, cuando un águila quiere enseñar a volar, eso es lo que representa. Cuando un águila quiere enseñar a volar a sus pichones, es decir, a sus crías, empuja a uno de los aguiluchos con el pico y lo saca del nido. El aguilucho empieza a caer y la gran águila vuela por debajo, extiende las alas, atrapa al pequeño sobre su espalda y sube una milla por el aire. Cuando apenas se puede distinguir al águila como un punto en el cielo, esta se gira hacia un costado y el aguilucho cae y aletea unos 300 metros. Mientras tanto, el águila da vueltas alrededor del aguilucho y debajo de él toma el aguilucho con sus alas y lo eleva de nuevo por el aire. Después vuelve a soltar al aguilucho y este desciende cada vez más, a veces unos 30 metros del suelo. De nuevo, la gran águila toma al pequeño en su espalda y suben una milla más. Poco a poco el aguilucho aprenderá a volar. El águila sabe cuándo está cansado el aguilucho, echa el aguilucho al nido, saca al siguiente y comienza de nuevo. Esta ilustración es de la enciclopedia de 15,000 ilustraciones en la página 3050 y 3051, y nos da una idea de cómo trabaja Dios con aquellos que son para Él un pueblo especial.
Después de haber vivido entre los egipcios, cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con las obras de las manos humanas, Israel perdió de vista quién era Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. Tras 400 años de esclavitud, la relación entre Dios e Israel se había deteriorado. Como siempre, Dios dio el primer paso para restablecer esa relación y renovar el pacto que había concertado con Abraham, con Isaac y Jacob. Ahora el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de cumplir su parte en él. Y en esta hora, como siempre, vamos a ver algunos puntos importantes de la lección. Número 1, preparación. Del pacto. Ya. Número 2, realización del pacto. Número 3 y último, obligaciones del pacto. Recuerden que estamos estudiando la lección que lleva por título general el pacto eterno, ¿verdad? Así que todos estos conceptos que estamos viendo, ¿sí? Debemos ya a estas alturas, en esta lección 7, tenerlos ya en mente, ¿verdad? No son conceptos extraños, sino ya son conceptos con los cuales usted y yo debemos estar familiarizados. Y dentro de la preparación del pacto hay un aspecto importante, y es que Dios se acerca al hombre. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19 de Éxodo, para ver qué dice la palabra de Dios. Ahí en el versículo 4 dice: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre las alas de águila. En la metáfora con la cual iniciamos, nos da una idea de cómo Dios tomó al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, cómo lo libertó, cómo lo sacó del mundo, ¿verdad? Y cómo fue que Dios demostró y se manifestó con gran poder, ¿sí? Con gran poder, ¿sí? Sobre el pueblo, sobre la nación egipcia, quien tenía esclavizado al pueblo de Israel por más de 400 años, ¿verdad? Quiero repetir esta cita, que es el punto central de la lección. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. ¿Qué fue lo que hizo Dios con los egipcios? En primer lugar, Dios mandó plagas, ¿verdad? Y como el corazón de Faraón se endureció, aún así Dios tuvo que actuar de esa manera. Porque muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué Dios trajo maldición al pueblo o a la nación de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque Faraón endureció su corazón y no quiso escuchar la voz del Todopoderoso, ¿verdad? Pero Dios manifestó su poder
como único Dios verdadero, ¿verdad? Como único Dios en esta tierra, en este universo, ¿sí? Para que entendieran, ¿sí?, las naciones, no solamente la de Egipto, quién era el Dios verdadero, sino también las naciones que también no le conocían. Así que esto quedó como ejemplo manifiesto del gran poder del Dios, ¿sí?, verdadero, ¿verdad? Y sobre su pueblo, ¿sí? Ahora, Dios mostró, además de su poder, su gracia hacia Israel, libertándolo o liberándolos de la dura esclavitud y llevándolos de una manera tierna hacia una nueva relación del pacto con Él, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio usa dos ejemplos para expresar la manera en que Dios se comportó con Israel. Número 1, como el águila que lleva sus polluelos sobre sí hacia las alturas, desde allí las arroja para que aprendan a volar, y si no lo consiguen los toma de nuevo sobre sus alas. Ya habíamos citado, esto se encuentra ahí en Deuteronomio 32, versículos del 10 al 12. No vamos a ver todas las citas porque no nos va a dar tiempo. Y en Deuteronomio 1:31 vamos rápidamente a esa cita. Deuteronomio 1:31. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Deuteronomio 1:31. Dice: además, ustedes son testigos que en el desierto y por todo el camino que han recorrido, el Señor, su Dios, los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a su lugar. Esa es la manera en la que Dios trata a sus hijos, ¿verdad? Esto nos recuerda sin duda la parábola hijo pródigo, ¿verdad? Eso nos recuerda la parábola del hijo pródigo. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos guíe tiernamente y nos proteja hasta alcanzar la plena madurez en nuestra relación con Él, ¿verdad? Nuestra relación con Él. Vamos rápidamente a otro aspecto en la preparación del pacto, ¿verdad? Dios redime al hombre. Dios redime al hombre. Para eso quiero invitarlos a que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? En tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder lo llevas a tu santa morada. La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel fue redimirlos de la esclavitud. ¿Sí? En otras palabras, perdonó sus pecados. La razón por la cual ellos estaban esclavizados en el mundo, en este caso en Egipto, era por su rebeldía. Dios permitió que fueran esclavizados por su rebelión contra el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Quiero invitarlos para que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 6, versículos del 6 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: yo soy el Señor, yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto, voy a liberarlos de su esclavitud con brazo extendido y en grandes juicios les daré la libertad. Los amaré como mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los trabajos pesados de Egipto. Dios los libró no solamente literalmente de los trabajos pesados, sino también del pecado. La palabra que utiliza la Biblia es la redimiste, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, ¿verdad? Dios
aunque el pueblo de Israel no se merecía, ¿sí?, esta gracia que Dios manifestó con gran poder y en gran abundancia, ¿sí? Dios, lleno de misericordia, se conmovió de este pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había dentro de todo ese pueblo muchos que todavía confiaban en el Señor, sin duda, ¿verdad? Entonces el Redentor era el pariente cercano que recompraba las tierras que la persona había tenido que vender o pagaba las deudas que había contraído, librándola de la esclavitud a la que se había tenido que someter, ¿verdad? Esta es una forma de decir lo que el pueblo de Israel, ¿sí?, tenía con Dios. Dios actuó como este pariente redentor para hacerlo. Había descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar para redimir a Israel y también a nosotros? ¿Cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar por redimir a Israel y también a nosotros? Dios descendió a este mundo haciéndose hombre como nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan y a Efesios 1:7. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51. Juan 6:51. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esto es importante porque muchos piensan en Jesús, en nuestro Redentor, como un hombre solamente. Pero Él mismo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, noten que hay una invitación en esta parte. Dice, si alguno come de este pan, ¿qué cosa? Vivirá para siempre. Si alguno acepta, dice Jesús, la justicia que Dios ofrece a través de mí, dice, vivirá para siempre, ¿verdad? Vivirá para siempre, ¿verdad? Y el pan que yo daré en mi carne, la cual daré por la vida del mundo. O sea, Dios estableció un pacto eterno que se cumple en Cristo Jesús. Ese fue el precio que Dios tuvo que pagar para redimir a Israel, y no solamente a Israel, sino a todo el mundo, porque la invitación no solamente es para nosotros, sino también para el mundo. Dios descendió a este mundo haciéndose hombre como nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 1:7? Efesios 1:7. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuánto valía su sangre, que fue suficiente para pagar el precio, no solamente por los pecados de Israel, sino por pagar el precio de nuestros pecados y del mundo entero? ¿Cuánto valía? Sin duda, Dios derramó todas las riquezas de su gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:7. Pasemos, antes de pasar al siguiente aspecto, quiero leerles una cita de Elena G. de White, del Comentario Bíblico Adventista tomo 7, donde
nos hace mención de Hebreos 2, página 937. Dice: la herencia que se perdió por la transgresión fue rescatada de acuerdo con la ley de Cristo. ¿Verdad? En la lección pasada vimos que Dios a su simiente ofreció una herencia bajo la condición de que le obedecieran y de que fueran leales. ¿Sí? Como no fue así, la herencia que había ofrecido en ese pacto eterno, ¿sí?, a esta simiente especial, ¿sí?, se perdió, dice Elena G. de White, por la transgresión. ¿Sí? Se perdió por la transgresión, dice, pero que fue rescatada de acuerdo con la ley que Cristo mismo dio, por el pariente más cercano. Jesucristo puso a un lado su manto regio, su corona real, y revestió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Verdad? No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viniendo como hombre. Por medio de la muerte venció a la muerte. Interesante esta cita, o esta referencia que hace Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista acerca de Hebreos 2. ¿Verdad? Ahora pasamos al siguiente punto. La realización del pacto, ¿verdad? Del pacto. Sinaí, mandamientos y símbolos. Una de las condiciones en este pacto eterno que hace Dios al pueblo de Israel y que llega a nosotros como parte que somos de la simiente de Abraham, ¿sí?, es que en lo que dice Éxodo 23, vamos rápidamente. ¿Qué dice Éxodo 23? Éxodo 23 es uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos. Ese es el primer mandamiento, ¿sí?, que Dios establece en tablas, ¿sí?, ahí en el monte Sinaí. Y es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Así que estamos viendo es este aspecto, del segundo aspecto, ¿sí?, de esta lección, que es la realización del pacto, ¿sí? Entonces vemos que una de las condiciones que nos presenta Dios en ese pacto, una de las condiciones que presenta no solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros, es que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, ¿verdad? Dioses ajenos delante de Él. Éxodo 19 al 24, capítulos 19 al 24, nos muestra cómo se realizó el pacto, ¿verdad? Dios dirigió a Israel hasta el monte de Sinaí, de acuerdo a Éxodo 19 del 1 al 2. Número 2, le propuso entrar en el pacto con Él.
¿verdad? Vamos rápidamente a Éxodo 19 del 3 al 6. Éxodo 19 del 3 al 6 dice: el Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios, y Dios le dijo: habla con la casa de Jacob y diles lo siguiente a los hijos de Israel. Hay que recordar que Jacob, una vez que se encontró con Dios y luchó con él hasta que no le bendijo, Dios le cambió el nombre. Ya no se llamaría Jacob, sino ahora Israel. Por eso, cuando se refiere al pueblo, a los descendientes, a su simiente, se refiere como a Israel, Dios a Israel, ¿verdad? Entonces le propuso entrar en pacto con él. ¿Qué dice entonces el versículo 4 de Éxodo 19? Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído, ¿cómo? Si ahora ustedes prestan oído a mi voz, dice. Y esta cita, sí, sin duda, nos permite también a nosotros, sí, ser parte de estar dentro de esa realización del pacto. Dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque de otra manera nosotros no seríamos partícipes ni herederos de la promesa, ¿verdad? Dice: y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Es interesante esta parte, ¿verdad? Porque Dios tenía como tesoro especial al pueblo de Israel, y ahora Dios tiene como tesoro especial no solamente al remanente del pueblo de Israel, sino a todos aquellos que han aceptado la promesa en Cristo Jesús, ¿verdad? Su justicia a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Ahora nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, una vez que la mayor parte del pueblo de Israel rechazó o rompió el pacto eterno con Dios, el apóstol Pablo dice que ahora ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. El pueblo de Israel sin duda aceptó hacer el pacto, pero debían santificarse durante 3 días y poner límites alrededor del monte para que nadie se acercase demasiado a la presencia de Dios. Dios descendió y proclamó en alta voz los 10 mandamientos, según Éxodo 20 del 1 al 17, y escogió a Moisés como mediador del pacto, ¿verdad? Escogió a un hombre. Se detalló las normas del pacto, ¿sí? Recuerden que estamos viendo la pronunciación del pacto que ahora Dios hacía con el pueblo de Israel, donde los mandamientos y símbolos eran importantes entenderlos. Estos mandamientos y símbolos representaban las normas del pacto. El pacto fue ratificado ante 70 ancianos y el pueblo fue rociado con la sangre del pacto. Vamos a rápidamente ahí al Éxodo 20, al versículo 22 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor le dijo a Moisés: diles esto a los hijos de Israel. Perdón. Ustedes han visto cómo yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me
tierra, y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo tendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado, ¿verdad? Entonces vemos que este pacto fue ratificado ante 70 ancianos y el pueblo fue rociado con sangre, ¿verdad? Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, escuchen bien por favor, Dios les pidió que construyesen un santuario para Él. Vamos rápidamente a Éxodo 25:8. Dice: y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Dios iba a habitar en medio de ese santuario. A través de ese santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba las realidades celestiales, es decir, simbolizaba y revelaba el plan de redención. Esta redención iba más allá de la liberación de la esclavitud egipcia. Apuntaba, ¿a dónde creen ustedes? Al Mesías, que al morir como morían los animales sacrificados, cargarían nuestro pecado sobre él. Este es el verdadero significado del propósito del pacto eterno, ¿verdad? En el Sinaí, entonces, se llevó a cabo la realización del pacto, donde los mandamientos y símbolos eran los términos del pacto eterno, ¿sí? Los mandamientos y símbolos eran los medios que les iban a ayudar, o eran una sombra del verdadero plan de salvación. Sí, los mandamientos sin duda reflejaban el carácter de Dios y eran la forma en que Dios ponía a prueba al pueblo de Israel para observar si verdaderamente le eran obedientes o no. No, los mandamientos no eran el medio, sino el medio, ¿sí? El medio lo simbolizaban los animalitos que morían, ¿sí? Hasta que se cumpliera el tiempo, ¿sí? Y fuera revelado, ¿sí? El verdadero y único medio de salvación que está en Cristo Jesús. Esta salvación, o es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Ahora, dentro de las obligaciones del pacto eterno, ¿sí? Hay puntos, hay elementos que Dios los considera muy importantes, y uno de ellos, como ya hemos subrayado, es la obediencia. Vamos a la palabra de Dios para comprobar esto. Deuteronomio 11:13. Deuteronomio 11:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente. Dice Deuteronomio 11:13. Si ustedes obedecen, ¿cómo? Si ustedes obedecen con todo cuidado, o sea, no solamente es la obediencia, sino la obediencia se tiene que hacer con cuidado. ¿Qué cosa? Los mandamientos que hoy les mando a cumplir. En esta parte
Dios estaba poniendo a prueba la fe y la confianza que el pueblo de Israel deberían de tener hacia Dios, ¿verdad? Por eso dice, si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, ¿verdad? Es muy claro el Señor, nuestro Dios, Yahvé, Yahweh, Jehová. Y si me aman, y si aman al Señor su Dios, no solamente la obediencia debe ser como un acto forzoso o natural, ¿verdad? Sino también debe de incluir el amor hacia nuestro Creador, hacia nuestro Señor y Dios. Dice, y le sirven con todo su corazón, ¿verdad? Y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, ¿verdad? Y con toda su alma. Sí, es de claro el Señor. La obediencia es parte integral del pacto, ¿verdad? Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, juntando los dinteles de las puertas y saliendo de Egipto, ¿verdad? Antes del pacto, ¿verdad? Si para mantenernos en el pacto es necesario obedecer, ¿estamos ganando nuestra salvación a través de nuestra obediencia? Ahora, obviamente no, ¿verdad? La salvación se obtiene por fe, siendo la obediencia su fruto. Quiero invitarles para que vayamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Vamos rápidamente, esta parte es muy importante. Romanos 3:20. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto de la obediencia? Romanos 3:20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. ¿Por qué es importante guardar los mandamientos? Dice el apóstol Pablo que la ley sirve para reconocer el pecado, ¿verdad? Entonces, la obediencia o la salvación se obtiene por medio de la fe, siendo la obediencia su fruto, ¿verdad? Ahora, una de las condiciones del pacto es guardar los mandamientos, como ya vimos en el punto anterior, ¿verdad? Pero debemos considerar o entender perfectamente que lo que dice el apóstol Pablo, pues la ley sirve para reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Por eso es importante para Dios que nosotros guardemos sus mandamientos, porque de otra manera no sabríamos que estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14:12. Vamos rápidamente. Aquí se verá la paciencia de los santos. Aquí se verá la paciencia de los santos. ¿Por qué incluye esta parte de la paciencia? Porque muchos se desesperan. Muchos, al ver que las promesas no se cumplen, que la promesa tarda en llegar, entonces apostatan de la fe. Apostatan de la fe. Por eso aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Fe, ¿verdad? Fe y obediencia nos marca, incluyen esta cita, pero también nos habla de paciencia,
de los santos. La salvación se tiene por la fe, siendo la obediencia su fruto, ¿verdad? Obedecer nos eleva espiritual, intelectual y moralmente, ¿verdad? Vamos a Romanos 7:7 para corroborar esto. Romanos 7:7. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? Romanos 7:7. Dice, así que si ella se une a otro hombre, no, esa no es, perdón. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? Concluiremos entonces que de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Entonces, nuevamente aquí el apóstol Pablo repite que la ley es un medio para conocer si estamos en pecado o no, ¿verdad? Nuestra obediencia le permite a Dios usarnos en la proclamación del Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? De otra manera, si nosotros no fuéramos obedientes, ¿con qué autoridad daríamos testimonio del Dios verdadero, ¿verdad? Necesitamos nosotros, en primer lugar, ser obedientes, ¿verdad? Y considerar que nuestra salvación se tiene por la fe, siendo la obediencia su fruto, ¿verdad? Ahora, pasemos al siguiente aspecto de las obligaciones del pacto. Miren lo que dice Éxodo 24:7. Y yo tomé el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A pesar de las buenas intenciones del pueblo, a pesar de todas las buenas intenciones que hoy pueda tener la iglesia verdadera, ni hicieron todo lo que Dios les dijo, ni obedecieron. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? El pueblo sin duda había hecho un compromiso, el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, ¿verdad? En Éxodo 24:7, ¿verdad? Sin embargo, no cumplieron. Y puede ser que también la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia verdadera de hoy, estemos en el mismo caso. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque basaron su obediencia en su propio esfuerzo. Cada vez que nosotros querramos ser obedientes a Dios mediante nuestro propio esfuerzo, sin duda vamos a fracasar. Y todo nuestro esfuerzo, de acuerdo a lo que dice Isaías 64:6, es tan solo como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo? Todo el esfuerzo que podamos hacer nosotros para ganar nuestra salvación, para poder cumplirle a Dios o cumplir ese pacto eterno con Dios, ¿sí? Es como trapo de inmundicia. Por eso es importante considerar lo que Jesús dice ahí en Juan capítulo 16, donde habla del Consolador, del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, si no, no vendrá el Consolador. Es el Espíritu Santo quien hoy está realizando esa obra de ayuda, ¿verdad? De ayuda para que cada uno de los que hemos aceptado llevar a cabo o tener un pacto con el Dios verdadero, ¿sí? Mediante Cristo, ¿sí? Podamos ser vencedores, ¿verdad? Y podamos cumplir ese pacto o ese compromiso que hemos hecho
con Dios. ¿Qué les faltó a los hijos de Israel? Vamos a Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Rápidamente, estimados amigos y hermanos en Cristo. Hebreos 4:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando lo oyeron no la acompañaron de fe. Es importante la fe. Ya lo dijimos en el punto anterior, ¿verdad? Les faltó a los hijos de Israel el ingrediente esencial, la fe. Con el tiempo llegaron a creer que una obediencia estricta a la letra de la ley, escuchen bien, no dije a la ley, sino a la letra de la ley, si eso es posible, podía hacerlos merecedores de la salvación. Y aún en tiempos del apóstol Pablo, ¿sí?, en el libro de Gálatas, ahí en los primeros capítulos, nos habla acerca de eso, ¿verdad? Sí, ellos no incluyeron, hasta esas alturas, no incluyeron, ¿sí?, el ingrediente esencial, que es la fe. Ellos creían que la ley era su salvación. Ellos creían que guardando la letra de la ley los hacía merecedores de la salvación. Pero no es nuestra justicia lo que nos salva, sino la justicia de Dios mediante Cristo. Cuando por la fe aceptamos esto, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13, ¿verdad? Filipenses 2:13. Entonces, vemos que si usted y yo hemos hecho un pacto con Dios, ¿sí?, de aceptar ese pacto, esa promesa eterna, ¿sí?, mediante Cristo, ¿sí?, debemos incluir el ingrediente esencial, la fe. Ya dijimos que la obediencia o la salvación por la fe, siendo la obediencia su fruto, nos ayuda y nos eleva espiritualmente, intelectual y moralmente. Nuestra obediencia le permite a Dios usarnos en la proclamación del Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ya con con esta experiencia que hemos conocido a través de la palabra de Dios, lo que le faltó al pueblo de los hijos de Israel fue el ingrediente esencial. Había compromiso de guardar su ley en la letra, pero les faltó fe, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, Elena G. de White, en su libro Camino a Cristo, página 62, miren lo que dice: puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Es decir, Cristo, nuestro Señor y Dios, como hombre, vino a esta tierra y nos demostró que como tal se puede vivir sin pecado. Elena G. de White sigue diciendo, vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable.
murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia, si os entregáis a Él y le aceptéis como vuestro Salvador. Por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro y sois aceptados por Dios como si no hubieras pecado, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús nos ofrece una vía de escape. Dice, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Cristo nos preparó, es decir, vino a darnos ejemplo cómo podemos vivir una vida sin pecado, ¿verdad? El apóstol Pablo, ahí en el libro de Colosenses, en el libro de Filipenses, perdón, en el capítulo 2, versículo 5, ¿sí?, nos demuestra esto. ¿Sí? Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Cristo vino a la tierra y se hizo hombre como cualquier otra persona. Sufrió las mismas tentaciones, pero su vida fue impecable, ¿ya? Fue impecable. Tenemos que humillarnos como lo hizo Jesús a nosotros mismos y ser obedientes hasta la muerte, ¿verdad? Ser obedientes hasta la muerte. El apóstol Pablo lo entiende perfectamente. Por eso él sin duda dice, ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Necesitamos que Cristo viva en nosotros para poder cumplir con Dios ese pacto eterno, ¿sí?, y ser acreedores de todas esas promesas que Dios tiene para nosotros.